Para hablar de las implicaciones de los cambios en Hacienda, se encuentra en la línea telefónica el doctor César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues los mercados recibieron de manera estable el cambio en Hacienda. ¿Diría usted que hay motivos para preocuparse por este cambio de hombre, más no de política económica? Pues pienso que si lo vemos en las dos aristas, en lo que se puede leer, digamos, en la parte política, pues sí hay cuestiones para preocuparse, ¿no? Las fricciones al interior del gabinete, el hecho de que no haya una visión de conjunto y que hayan estas visiones que discrepan, pues sí puede preocupar un poco. Por la parte económica pienso que se van a mantener las cosas como se venían haciendo. Hacienda es una secretaría muy importante, es un contenedor de lo que ocurre en términos de las políticas públicas, pero me parece que no es porque se estén haciendo mal las cosas o porque hubiera un mal funcionamiento de Hacienda que llega a esta renuncia, sino por cuestiones más bien de carácter político. Y el hecho de que a la hora de que se diera la renuncia llegara el nuevo nombramiento, pues me parece que más bien da certidumbre, intenta dar certidumbre ante los actores financieros sobre todo. Entonces, si bien es cierto que se devaluó el peso y que la bolsa cayó, no dudo que hoy se recuperen esos niveles, porque es natural el nuevo secretario, es natural el cambio, no hubo mayores sorpresas, entonces no esperamos que haya sobresaltos en ese sentido. Y una cosa que se ha quedado clara es justamente que se espera que se mantengan estas finanzas públicas sanas y pues el objetivo del déficit, del superávit primario, ¿no? El presidente ya explicó algunas discrepancias que tuvo con Ursúa por el modelo económico que él quiere. ¿Existe posibilidad de que haya diferencias también con Arturo Herrera, quien pues se ha manifestado con cautela, por ejemplo, con la construcción de la refinería de Dos Bocas? Pues justamente eso es lo que nos da, eso es lo que tenemos ya con muchos que ocurrieron. Hay dos básicamente, que es la parte de si se llevaría a cabo o no la refinería de Dos Bocas, y la otra sobre la necesidad de una mayor recaudación de impuestos y que se buscarían, ¿no? Por ejemplo, vía la tenencia o incluso vía estos impuestos hacia apps, ¿no? Que es algo que ha manifestado el hoy secretario Herrera. Me parece que sí hay ahí ciertos puntos de tensión. También es cierto que Herrera al final se ha alineado hacia lo que el presidente ha indicado. Entonces me parece que sí, que va a haber sí distintos puntos de vista. Yo veo en el secretario Herrera la posibilidad de dirimirlos con el presidente, ¿no? Porque finalmente el presidente le corrigió la nota ya dos veces, siendo subsecretario. No dudo que eso pueda volver a ocurrir, pero el hoy secretario Herrera pues lo ha tomado bien, ¿no? Se ha mantenido en el cargo y el hecho de que incluso hoy sea el secretario, sea el titular de la dependencia, pues nos indica su afinidad con el proyecto, supongo. Claro. Doctor César Salazar, ¿considera usted que al final de todo este sainete, llamémoslo así, quedará como una mera anécdota este cambio en Hacienda, considerando además que la oficialía mayor es la oficina que va a seguir controlando las compras y que no hubo muchos cambios en los mercados financieros, o todavía habría que esperar desconfianza y posibles turbulencias económicas? Pues o sea, no pienso que pueda haber turbulencias económicas a partir de esto, porque supongo que habrá una continuidad en lo que ha venido haciendo Hacienda en estos meses. Pienso que tampoco puede ser una anécdota solamente. Creo que sí se deben de prender puntos de reflexión al interior del gobierno de cómo se están llevando a cabo las decisiones, cómo se están tomando las decisiones. Si esta estructura tan vertical en la toma de decisiones es lo más adecuado para el proyecto que se quiere encaminar, que se quiere cambiar, ¿no? Yo creo que no habrá grandes cambios en términos de cómo funciona la Secretaría, pero sí no puede ser anecdótico que uno de los secretarios de mayor importancia y que me parece que estaba cumpliendo con lo que se le había indicado, pues haya dejado de pertenecer al gobierno. Entonces, no anécdota, más bien de reflexión, ¿no? Sobre la parte política y la forma en la que se están tomando las decisiones.
Y finalmente, estas presiones que el exsecretario de Hacienda pues no mencionó nombres, pero ¿quiénes podrían ser esos nombres de estos funcionarios que él dice que lo presionaban en el modelo económico? Pues, digamos, el propio presidente lo ha dicho hoy, ¿no? Parece, se ha leído mucho en las columnas, ¿no? Él mismo dice que él mismo, esta forma de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, y que las dos versiones, hay una discrepancia, y debe haberla, porque finalmente, desde Hacienda, lo que se culminó, lo que se mandó desde el Ejecutivo, o sea, lo que el presidente vio, lo que se dijo que se iba a hacer, era mantener un superávit primario en las finanzas públicas. Eso ya es un elemento muy importante para las decisiones de política económica, porque finalmente hay un montón de proyectos prioritarios sociales por parte del Ejecutivo Federal y hay pocos recursos. Entonces, toda la reconfiguración del gasto es algo muy, muy, muy importante y necesariamente tiene que generar fricciones, ¿no? Entonces, ya decía, fue con el propio Ejecutivo. No dudo que además de Alfonso Romo, también haya habido ciertas desavenencias con la secretaria, con la titular de Energía, por ejemplo. Ante esta Pemex se convierte en una empresa muy relevante para las finanzas públicas en México, y ahí hay muchas diferencias en la forma en la que se debe rescatar a esta empresa, ¿no? Incluso, bueno, la refinería es un elemento también ahí importante. Si no hay recursos, pues a lo mejor viene ahí la disputa. También las condiciones técnicas, ver si vale la pena o no construir una refinería cuando tienes a todas tus demás refinerías trabajando muy por debajo de su capacidad de producción, sino más bien vale la pena reconfigurar las que ya tienes, ¿no? Entonces, creo que pueden ser, o sea, muchas puertas abiertas de confrontación al interior de muchos proyectos. El Tren Maya, por ejemplo, entonces abriríamos también hacia comunicaciones y transportes. O sea, como Hacienda tiene que ver con los presupuestos de todas, pues las pugnas pueden ser pues con muchas secretarías de Estado, ¿no? Aunque finalmente se indicó que fue con el propio Ejecutivo y con Alfonso Romo, ¿no? Sobre todo por su injerencia ante la banca de desarrollo, ¿no? Claro. La configuración de la banca de desarrollo. Además, doctor, de ciertas menciones de personajes que están ahí enquistados en Hacienda, de los cuales tampoco se dieron nombre y que están influyendo en las decisiones que se toman, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor no necesariamente están dentro del equipo más próximo de Hacienda, sino en la forma en la que se están reconfigurando los presupuestos hacia las otras direcciones, ¿no? O sea, porque es muy fácil ir y pedir, ¿no?, para ciertos programas prioritarios, pero sí, el desconocimiento es que, bueno, primero tiene que haber ingresos para poder llevar a cabo todos esos proyectos, sobre todo en el contexto de que hay un objetivo de superávit primario, ¿no? Claro. Eso, digamos, para mí eso es lo más importante, porque un superávit primario lo que indica es que el Estado va a gastar menos de lo que ingresa. Claro. Muy bien, ¿sí? Pues sí, termine, doctor, sí. Entonces, eso pues tiene un matiz muy importante, porque México es uno de los países que menos ingresos tiene por impuestos. Recaudación, sí. ¿No? Entonces, por recaudación, exacto, nuestra recaudación en América Latina es muy pequeña, incluso de las más bajas, ya no digamos de Europa o de los países de la OCDE, a los que pertenece México, como ¿no? Entonces, eso pues es una tensión constante, porque el gobierno quiere echar a andar muchos proyectos, tiene sus proyectos prioritarios, pero lo que se necesitan son ingresos. Pues ahí está. Si muy no bien. Hay, pues, ¿no? Le agradecemos, doctor César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, por estos minutos que ha destinado a conversar con las audiencias de Radio Educación, y si nos permite, mantenemos la comunicación para hablar de este y otros importantes temas. Muchas gracias. Doctor César Salazar. Buen día.